Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un choro más. El día de hoy estamos con Lisette Ocete. Estamos en Rush Dance Studio. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás? Platícanos. Súper bien, gracias por tener este choro conmigo. No, hombre, a ti por el tiempo. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre tu negocio. La conversación va a ir orientada hacia tu negocio y hacia ti como emprendedora. Entonces, primero empieza a comentarnos dónde estamos y qué es Rush Dance Studio. Bueno, pues bienvenidos a Rush Dance Studio. Su casa es un estudio de baile y ejercicio donde nos enfocamos en todo un bienestar completo, desde tu área cardiovascular, tu fuerza, tu resistencia y la movilidad de todo tu cuerpo. Para niños desde 2 años, 1.7 más o menos, hasta adultos mayores. Ahorita nuestra más grande aquí tiene 66 años. Pero además de eso damos clases a domicilio, entonces ahí varía un poquito la edad. Pero tenemos todo ese rango de edades disponible para que puedan venir. Y pues nada, lo que buscamos más bien es ese espacio integral donde tu salud, tanto física como mental y emocional, pueda tener una integración, se lleve de la mano con música, buen ambiente, buena compañía, instructoras y maestras que estamos altamente capacitadas y en constante capacitación para dar un muy buen servicio. Entonces, pues prácticamente eso es Rush. Súper bien. A ver, entiendo yo entonces, tú aparte de crear Rush Dance Studio, aparte también eres instructora, ¿verdad? Así es. Toda la parte de la creación de las metodologías, de desarrollar cada clase, de cómo se va a llevar a cabo cada 50 minutos, 1 hora, hora y media de lo que vamos a tener ese momento del día. También soy instructora y soy maestra. He pasado por dar clases a todos los niveles y a todos los grupos. Actualmente obviamente me enfoco en unos más que otros, ya delego un poco más, pero pues han sido 8 años de esta travesía donde he estado al pie del cañón de todo, desde barrer el salón y trapear hasta impartir la clase y estar en la parte administrativa. Ok. Entonces nos dices que tienes 8 años. Platícanos un poquito de la historia de Rush, cómo empieza y cómo ha ido creciendo. Desde muy chiquita yo empecé a bailar a los 2 años. Yo sabía que ese iba a ser mi enfoque. De verdad no había duda que yo quería bailar toda mi vida. 2 años dijiste. A los 2 años de edad, ajá. Ahorita tengo 28. Entonces, toda mi vida yo tenía eso en mente. Me acuerdo que muy pequeña yo iba a clases y tomaba notas de cómo los maestros daban clase. O sea, no es broma, tengo las libretas todavía y mis diarios de chiquita. Y conforme fue pasando el tiempo, yo estaba en una academia donde ahí crecí y aprendí muchísimo. Pasan los años, por cosas de la vida ya no estoy ahí y a los 19, casi 20, no fue algo que yo tomara la decisión, pero haz de cuenta que me corren de ese lugar, el cual fue muy injusto. Eso ya te lo había platicado hace años, pero esa es una historia muy larga. Y en lugar de yo entrar a otro espacio a dar mis servicios, pues de dar clases y de seguir en ese mundo, platico mucho con mi papá y le digo de que creo que en lugar de empezar de cero en otro espacio, prefiero empezar mi propio espacio de cero. Okay. Y no sé de dónde salió esa confianza y esa seguridad, pero además de que me haya apoyado mi papá, mi abuelo, mi mamá y mis hermanos, todo el mundo confió en mí, en mis habilidades o potencial, no lo sé. Y nada, antes de cumplir 20 fue donde empecé todo este proyecto. Órale. Ajá, en 2018. Para febrero ya estaba con todo el trámite pues como legal de registro de marca, porque mi papá me dijo, si lo vas a hacer bien. Eso está muy padre tener como un asesoramiento más allá de financiero, porque en ese momento obviamente necesité un apoyo económico. Obviamente no claro. tenía un saving para, o sea, un ahorro para hacer todo esto. Pero creo que más allá del dinero era la parte de los consejos y de qué poder hacer y qué no hacer y de hacerlo bien desde un principio. Y ojo, hacerlo bien no quiere decir que tengas ya todo armado para iniciar, sino ir encaminándote bien. Por ejemplo, un problema que tengo actualmente es el uso del nombre de la marca. Okay. Si tú quieres empezar un negocio, lo primero que te recomiendo es que hagas como un estudio de mercado y ver si el nombre que quieres ponerle a tu negocio está disponible. Okay.
para que después no tengas problemas. Entonces, eso fue algo que empecé a hacer con mi papá, a buscar un local y todo. Pues obviamente nunca había visto yo un contrato de una renta. Claro. Pero bueno, todas esas cosas fueron saliendo. Y por mi esfuerzo, mi trabajo, solamente ocupé al principio como esa asesoría. Y ya después todo lo demás fue como yo me empecé a mover, que se empezó a desarrollar el estudio. Comenzamos siendo 100% un estudio de baile. Yo sí hacía ejercicio y me encantaba ir al gimnasio y las pesas y todo. Ya había desarrollado una marca que se llamaba al inicio Full Body Workout, que actualmente es Pilates Burn. De Full Body Workout cambió a Tone y de Tone pasó a ser Pilates Burn. Ahorita les platico un poquito de eso. Pero yo comienzo con toda la parte de danza y veo un área de oportunidad que en las mañanas yo tenía desocupado el espacio y dije que voy a intentar como llamar la atención de las mamás de mis alumnas. Y pues nada, empiezo a dar clases, ofrecer horarios en la mañana y, oh sorpresa, me pegó más que las clases de baile. Entonces, pues ahí es donde empieza como esa parte donde te digo, tú puedes pensar que ya tienes todo armado, pero con el tiempo va evolucionando y también vas viendo el mercado en el que te estás posicionando y ves las necesidades de todo tu alrededor. Entonces, de comenzar siendo 100% de baile, todo lo comercial, ballet, jazz, tap, contemporáneo, hip hop, danza aérea, evolucionó a ser todo un área fitness y de movimiento. Movimiento emocional, movimiento espiritual y movimiento físico. Entonces es la parte como bonita de Rush que el cliente, el usuario no se da cuenta, pero estamos tratando de moldear y de mejorar toda su salud integral, ¿sabes? Bien. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, platícanos, ¿dirías que es fácil tu trabajo? ¿Es difícil? En la posición que estoy, creo que es 100% difícil. Tienes que tener mucha pasión, tienes que tener mucho hambre de crecer, pero no desesperarte y estar como solamente atascándote de las cosas, ¿sabes? Mi trabajo es administrativo, es de marketing, de todo, más aparte la haces de psicóloga, la haces de terapeuta, la haces de un oído donde todo el tiempo tienes que estar pendiente. Y no me refiero de que alguien llegue y te cuente sus penas, sino viene una persona con una lesión, te tienes que acordar, tienes que estar pendiente, sabes que alguien está pasando por un proceso difícil, tienes que ser muy empático con esas personas, más aparte es físico. Entonces, todo mi desgaste es completo, mental, emocional y físico. Por eso siento que es muy difícil y complicado, no es para cualquiera. Sé de gente que ha intentado y ha querido ser instructor y no puede porque pues ocupas todos tus sentidos todo el tiempo. Y en mi postura de aparte pues ser como la CEO del espacio, pues tienes que estar viendo cómo innovar, crecer y no nada más como pensar en llenar un salón, sino es ver como más, porque en un abrir y cerrar de ojos tienes 3 vecinos que hacen lo mismo. Entonces todo el tiempo debes de estar como innovando y tratar de estar un paso adelante. Entonces sí es muy difícil. Creo que un poquito va ligado a la siguiente pregunta, pero quería preguntarte, ¿qué es lo que no te gusta a lo mejor de tu trabajo? Creo que todos tenemos, así tu trabajo te apasiona al 100%, pudiera haber a lo mejor algunas cositas y dices, híjole, no me gusta meterme en esto, o no me gusta hacer esto, o no me gusta que me pase esto. ¿Hay algo que digas tú, esto no me gusta? Sí, toda la parte legal y como financiera, o sea, odio la contabilidad. Amo contar dinero, amo andar contando todo, pero no puedo con la parte de Hacienda, los impuestos, todo eso. Entonces, obviamente, ahí es donde tienes que saber un poco, entender. Yo, gracias a Dios, tengo un contador que me explica y me da detalles de todo. Y ya entra en la parte legal. Ahorita, por ejemplo, de que ya tenemos un equipo mucho más armado, más maestras, más staff, pues entran los contratos, entra la parte también de lo que les decía, del uso de marca y registro, pues todo lo del INPI. Entonces, yo trato de hacer las cosas muy internas. No todas las instructoras que hay aquí son solamente coaches o maestras.
tengo un equipo muy variado, entonces está padre porque mi ahorita mano derecha en la parte legal es una instructora y ella es abogada. Ok. Entonces está muy padre porque pues de pagarle a alguien más, también le doy más chamba como a esa persona, Claro. ¿no? Y queda aquí y es una persona que entiende el ecosistema en el que estamos trabajando. Entonces está muy padre que pues aprender a delegar y entender que no tienes que hacer todo eso tú, pero me choca y le tengo que entender tantito. Es necesario. Esa sería la parte que no me gusta. Ok, no, muy válido. Ahora, antes de continuar, tengo una pregunta que me gusta hacer un poquito. Es, si tú tuvieras que hacer un CV, tu currículum, ¿cómo le pondrías de título a lo que tú haces? O sea, ¿cómo dirías, así debe de decir? Así de, ay, cuando me piden esas cosas o a qué me dedico, yo siempre digo maestra de baile. Ok. Pero, híjole, no sé, debería de ser como... como están los creadores de contenido o es como creadora de experiencias wellness, ¿sabes? Ok, O sea, siento ok. que va todo ahí enfocado. Bien, bien. No, yo sé, a veces no es una pregunta fácil. No, no está te angusties. fácil. Mi siguiente pregunta es, sé que te enfocas mucho en las posturas. Digo, si la siguen en redes sociales se van a dar cuenta de que cuidas mucho la postura de la gente. Mencionabas ahorita el tema de las lesiones, porque quieres cuidar que la gente no se lesione, o si ya está en una lesión, que no empeore. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es el error más común que tú has visto, a lo mejor en algún ejercicio que dices, es que este ejercicio es típico y todo el mundo lo hace mal? O lo que me doy cuenta que la gente flaquean mucho en esto. Ok. Normalmente, o siento que cualquier persona te diría que los hombros y el encorvarse, Ok. pero para mí es impresionante notar cuando una persona tiene hiperextensión en rodillas y se desencadena peor cuando tienen sobrepeso o Ok. tantito un poco más de kilitos arriba, por así decirlo. Claro. Las rodillas tienden a irse para atrás y Ok. la cadera tiende a irse para enfrente. Entonces tu postura, yo no tengo hiperextensión en rodillas, pero se curvea, se pandea y esto se va para acá. Entonces ahí empiezas a enchecar toda la columna, toda la columna. Entonces son cositas muy pequeñas que a lo mejor la gente, como te digo, te dirían de que hay los hombros, Sí. que eso sí es súper común, Sí. pero que con lo que más batallo es esa parte. Y pues, ¿qué hacemos? Normalmente estamos de pie todo el tiempo. Sí. En ejercicios donde trabajamos brazo, laterales, lo que sea, la gente está en esa mala postura y Ok. tienden a nada más enfocarse en hacer esto y bueno, ya estoy, pero están así. Entonces, Ya. son cositas que yo batallo mucho, pero vamos viendo y evolucionando durante las clases. Ok. Sí. Me siento como cuando la maestra le decía a alguien que te pusieras derecho y ni te están hablando a ti. Y tú, Ajá, y todos derechitos, ajá. así como que, ok. Sí, me enfoco en esto mucho. Ok, ahora, una pregunta, esto ya es curiosidad mía. He visto, ahorita hay mucha gente que se dedica a todo el tema como de ejercicio y como de fitness, y gente que es, como tú, instructora. ¿Cómo le haces para mantenerte en forma? En el sentido en lo siguiente, das clases, tienes digamos, tu agenda, tu calendario de clases. Supongamos que ¿cuántas clases das al día? Para dar una idea. Entre 8 y 11. Clases a la torre. Sí, o sea, sí, es otra cosa. Ok. Mi pregunta es, ¿te mantienes en forma en las clases o adicional aparte tienes que hacer otra cosa? No, la verdad es que depende mucho la temporada en la que estoy. Ok. O sea, ahorita estoy dando 11 clases, de las cuales 100% activa, pon tú que de 11 horas son 2. Las Ok. demás son un poco más dictadas, otras son vals, porque como estamos en toda la gama, tanto de ejercicio como de baile, Claro. me piden muchos vals de boda. Entonces, Ok. pues no es tanto desgaste físico. En esta temporada, como si no estoy activándome tanto, Ajá. sí me gusta hacer tantito más pesas, porque las Ok. clases en las que sí estoy activa son de baile, entonces mucho cardio y pues Ok. me voy quemando y el músculo va quemándose. Sí necesito meterle un poquito más de fuerza. Cuando estoy dando, por ejemplo, ayer di 3 clases de la metodología Pilates Burn. Ayer obviamente ya no hice más ejercicio, porque Ya. sí di 3 horas full y no ocupo más. O sea, ya mi cuerpo está muy activo, está agarrando fuerza y resistencia, que es solamente eso.
Cuando estoy dando muchas clases aquí en el estudio, sí paro otro tipo de entrenamiento. Ok. Cuando no, de repente sigo. Ahorita que pues estoy motivada, que ya me voy a casar, mi boda, pues le echo un poquito más de ganas y a lo mejor sí entreno en días que sé que mi activación es un poco más baja. Ok. Pero sí es importante uno mantenerse activo con entrenamiento aparte, porque un error muy común como instructor, o creo que lo que veo en la sociedad ahorita, porque sí está de moda ser instructor y coach, es que hay que entender que una clase impartida por ti no es una clase para ti. Ok. O sea, Ok. yo voy a darle y brindar un servicio a mi cliente, a mi asistente, a mi usuario. Entonces, yo no puedo pensar que toda la hora de entrenamiento yo la voy a hacer al 100%. O sea, yo no voy de acuerdo con las instructoras o instructores que están de show off y no están rolándose por todo el Ya. salón para corregir. Entonces, es un tema delicado, pero sí deberías de tener un entrenamiento aparte. Ok. Ajá, sí. Sí, mi duda surge porque siempre he tenido, a ver, a mí, aunque no lo crean, sí me gusta hacer ejercicio. Pero, y siempre me ha entrado así como que, ay, ¿será que algún día, o en su momento yo decía, ay, sí, ¿será que me animo algún día a ser instructor de algo X? Pero siempre me daba este miedo, como decir de que, híjole, ¿qué tal si yo estoy en plena rutina o sesión y yo todo bofeado? O yo soy de que, oiga, sigan, hace que me falte el aire. ¿Te ha pasado o es una cuestión importante de cuidar? Sí, o sea, por ejemplo, cuando empecé con la disciplina que era nueva para mí, yo la estaba literalmente escribiendo y probando. Yo no hacía nada de cardio más que bailar jazz, hip hop, es diferente tipo de cardio a un dance fitness. La primera clase que di, yo me estaba bofeando en mi inicio de clase porque ponemos tantito warm-up con movimiento tipo palomas y si está más activo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces, vas agarrando callos y vas agarrando esa resistencia cardiovascular durante tu clase y el momento. En mi clase son muchas repeticiones, las puedo aguantar, pero pues es importante pensar que no es un entrenamiento para ti, sino para el usuario. Ok. Ahora, ¿das clases a niños y niñas también? Sí. ¿Desde qué edades? 1.7 es lo que aceptamos aquí en el estudio. Ok, ¿y hasta qué edad deja de ser considerado un niño? Nosotros no podemos como obligar a nadie a brincar de grupo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo A, C y D, Ok. que el D ahorita la más grande tiene 14 y ella no se quiere salir, ella quiere seguir en sus grupos de baile, aunque esté con niños de 7 años, ella es feliz. A partir de los 13 es permitido entrar al grupo de seniors para quienes solamente quieren hacer Pilates Burn, Urban Dance Fit y si quieren tomar ya clases con adultos de baile, porque tenemos también jazz, tap, hip hop, ballet, heels para grandes. Entonces, si son menores de edad, por ejemplo, la clase de heels, que sí es un poco más sensual, es más conciencia de cuerpo y movimientos un poco más de adultos, los papás tienen que firmar una carta de que están de acuerdo en que sus hijos asistan a eso. Pero si ellos quieren permanecer en el otro grupo, están también bien. Nosotros sí tenemos una división de edades, pero nos manejamos más por nivel y por seguridad de la persona. Entonces, si tú dices, yo quiero aprender tap y no me importa estar con niños de 5 años porque quiero empezar desde cero, bienvenido. Pero si tú dices, no, yo no quiero ese horario, tenemos el horario para ti más tarde o más temprano para adultos, ¿sabes? Entonces, damos ese como plus de no te estamos forzando, más bien te estamos dando las herramientas para que tú tus objetivos los puedas lograr. Ok, de acuerdo. ¿Y qué beneficios, digo, a ver, tú los viviste de primera mano, pero qué beneficios tiene, o les podría decir, para papás el metan a sus hijos al mundo de baile? O sea, ¿qué perks le ves? Por ejemplo, para varones o hombres es una lucha constante de decir, a ver, no estoy esperando a que sea el mejor bailarín del mundo, que lo haga hasta sus 40 años, 60, lo que quieras, pero toda la coordinación y el desarrollo motriz de un niño es muy notorio cuando toman clases de iniciación a la danza y cuando no. Teníamos un niño que estuvo como 4 años con nosotros y tomaba hip hop. Entonces, él aparte hacía americano y básquet. Era un niño de este tamaño, la verdad era muy chaparrito para su edad. Ahorita ya se estiró, está altísimo. Pero había mucha diferencia en sus partidos de americano y de básquet.
Ok. Pero era tanta la agilidad que él tenía para saber saltar, para poder girar, para poder hacer sus reflejos que te da la parte de la danza, la coordinación, que hacía jugadas y hacía unos partidos muy, muy como impactantes por la habilidad que él había desarrollado en baile. Entonces, toda la parte de flexibilidad, la apertura de cadera que normalmente un hombre no tiene, viene desde el desarrollo de la infancia. Entonces, yo por eso siempre a mis primos les digo de que quítate cualquier como prejuicio que tengas, Claro, abre claro. los ojos y velo más allá de ser un bailarín. Es todas las herramientas que da. Y pues bueno, en niñas ni se diga. La parte que a mí más me impacta es de seguridad y de presencia. Ok. Tú te das cuenta cuando una bailarina entra a un lugar y es nada más por su postura y su alineación de cómo entra derechita. Entonces, nosotros desde bien bebés les inculcamos que independientemente sea algo de baile o si van a hacer su primera entrevista de trabajo o si van a llegar por primera vez a la universidad donde van a hacer la carrera, si tú llegas de esta manera, obviamente nadie va a tener una muy buena impresión de ti al inicio. Claro. Tienes que llegar siempre con el cuello largo, barbilla arriba, hombros atrás, y eso hace a una persona tener presencia y porte. Entonces, más allá también de todo la onda de coordinación y de motricidad, oído musical, flexibilidad y movilidad, es la presencia y postura que te... Ok, sí, ya me vi toda la entrevista yo así. Por otro lado, ¿qué pasa en algún adulto, hombre o mujer, que dice, me gustaría empezar, pero no sé, porque neta no sé, o sea, yo no desarrollé esta coordinación, yo nunca empecé de joven y me gusta cómo se ve y siempre me ha dado curiosidad cómo aprender, pero pues hasta ahí. Nosotros le llamamos a todas nuestras clases multinivel. Por ejemplo, la de Urban Dance Fit es como un estilo de ritmos latinos, zumba, pero con un nivel un poco más avanzado en cuestión de coreografías. Okay. La gente se asusta luego y dice, no, nunca voy a poder. El limitante es ellos, porque Okay. yo cuando estoy dando la clase y veo que viene una persona nueva, voy a poner coreografías sencillas, la primera, segunda clase que veo que se está integrando. Pero si tu mente es la que te dice no vas a poder, ellos no van a volver. Ya, claro. Claro que hay coreografías muy, muy difíciles que no espero que les salga a la primera, pero se los comunico. Más por nuestro espacio y nuestra metodología, el limitante no es, sino es la persona y la seguridad que pueda llegar a tener de decir, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a llegar y voy a hacer mi clase, me salgo o no, lo voy a dar todo. Okay. Pero ya eso depende muchísimo de cada persona. Ok, de acuerdo, buenísimo. Bueno, ¿nos podrías contar? Hace rato mencionabas esta parte de Pilates Burn. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué? Digo, no sé si sea marca registrada, pero Sí, sí. sé que es muy tu identidad. Sí. Ok, Esta clase de Full Body Workout se transformó a Tone y de Tone pasó a lo que es el día de hoy Pilates Burn y Ok. creo que es lo que define más la esencia de esa clase. Hay mucha polémica en cuestión del Pilates y si se tiene que hacer tradicional, clásico o evolucionar. Cuando yo empiezo a dar esta metodología, como dices, yo siempre he sido muy fijada en las posturas porque cuando yo estaba en baile, a mí mis maestras no me corregían ciertos detalles que hoy, estando un poquito más grande, tengo lesiones. Entonces, cuando yo empiezo a ver de que, oye, me encanta el gimnasio, las pesas, pero en el Pilates ves toda la parte de rehabilitación, porque, ojo, el Pilates no es un entrenamiento físico para desarrollar una masa muscular y ponerte fuertes. El Pilates nace después de una guerra. Joseph Pilates lo crea para rehabilitar a todos los soldados con lesiones o con amputaciones sí. de brazos, de piernas. Entonces él hace la cama y desarrolla toda la secuencia. El Pilates es una secuencia que se debe de seguir paso por paso, que fue enfocado en los gatos. Hay muchas posturas que ves de movilidad que vienen literalmente de gatos. ok, Entonces, el Pilates es buenísimo para la rehabilitación, la buena postura y la respiración. Entonces, durante tu entrenamiento, tener esa oxigenación es buenísimo y estar como en constante conexión, respiración, movimiento. ok. Yo lo empiezo a ver también por la parte de la danza. Cuando tú estás bailando, tú tienes que respirar para verte armoniosa y no verte cansada. El barré es una técnica que yo no voy del 100% de acuerdo en la parte comercial,
pero como una bailarina de ballet, todo lo que hace en barra, agarras demasiada fuerza y demasiada postura y resistencia. Claro. Que lo que hace es que son muchas repeticiones. Ok. En lo comercial va aumentando la dificultad y la velocidad de las repeticiones. Esa es la parte donde yo no voy tan a favor, pero toda la parte musical y así. Entonces yo creo esta parte, esta disciplina donde mezclo las tres cosas que yo veo que son lo mejor de los tres mundos. El peso de un gimnasio, pero sin llegar a un exceso donde tus articulaciones llegan a dañarse. Ok. En el barré, la parte musical, la parte de posturas de ballet literal, yo eso es lo que agarro en Pilates Burn. Y la parte del Pilates de las posturas, respiración y ciertas como partes de las secuencias que hace Joseph Pilates. Ok. Al mezclar todo esto al ritmo de la música, yo también llevo una estructura muscular específica como en el gimnasio. Entonces, ¿qué haces? Sí pareciera que es una clase full body como en el Pilates, pero en realidad tú por clase te enfocas en el hombro, en el abdomen y en el glúteo. Otra clase te enfocas en el tríceps, en el abdomen y en el cuádriceps. Entonces, durante tu semana, completas como si fueras al gym tu Ok. específico muscular. Ok. Le agregamos mancuernas no más de 8 libras, le agregamos bandas de resistencia y le agregamos propio peso. Entonces, es una dinámica muy padre porque viene gente que literal tengo una alumna que yo empecé de hecho a domicilio con ella Ok. y no podía hacer nada de planchas porque llevaba 7 cirugías de mano, de muñeca, y estuvo a punto de perder la mano porque tenía osteoporosis. Ok. Entonces, lo que pasaba con su hueso es que nunca cicatrizaba y no podía regresar a su completo porque pues no había esa rigidez o como que solvencia del hueso. Entra conmigo, la convenzo de entrar a la clase grupal y llevaba 3 años y ahorita, me acuerdo perfecto, estaba ahí al lado de la ventana y estaba llore porque ya logró hacer una push-up completa, lo cual ella nunca había podido hacer porque ni siquiera podía estar en plancha porque su muñeca no daba. Entonces, ver todos esos avances de rehabilitación es lo que a mí me enfoca y me encanta del Pilates, la alineación, la postura, toda la parte del barré, de las repeticiones, el estar haciendo como que siempre un mismo movimiento que te hace desarrollar la masa muscular y agregarle el pesito o la intención del gimnasio con las pesas y mancuernas. Y eso tiene todo un sinfín de como pasos para desarrollar la clase. Entonces Pilates Burn se volvió como nuestro best seller y creo que por eso cómo especificar que es Pilates Burn, no un Pilates normal. Es lo difícil, pero es lo padre que la gente pueda como que sentirse en confianza de, ok, me están cuidando, pero a la vez estoy teniendo como un pump extra para toda mi mejor versión. Ok, no, buenísimo y felicidades por eso, ¿eh? Sí, gracias. Creo que llevas ya, mencionabas, llevas 8 años y es algo que has construido tuyo. O sea, creo que es como parte de la identidad de Rush. Sí. Oye, platícanos un poquito, ya entrando, sé que decías que la parte financiera, y vamos a decir la parte administrativa no te encanta, pero sin darnos números, ¿qué es lo que tienes que contemplar si algún día te quieres dedicar a esto? O sea, tienes que conseguir un espacio, tienes que invertirle en esto, y no nada más en la parte como espacio físico, sino también hablar un poquito sobre tú como persona. Tienes que capacitarte, tienes que desarrollarte, qué tienes que hacer, cuál es lo mínimo que una persona tiene que hacer para poder hacer algo así. Bueno, principalmente es estar en constante crecimiento y desarrollo de habilidades, entonces el estarte empapando e invirtiendo tu tiempo en investigar. No estoy hablando solamente de certificaciones, porque ahorita certificaciones te venden cualquiera y nada más por un papelito. Es más allá de verdad entender y darle el tiempo a comprender lo que se está viendo en el texto con el cuerpo, porque todos los cuerpos son distintos. Eso es lo primero, como de verdad entregar tus horas de sueño a eso. Tienes que buscar un espacio que se te acomode y tienes que ser inteligente en ver qué espacio vas a buscar, porque ahorita lo que yo veo es que todos buscan de que hay la mejor plaza, la mejor esto, pero son espacios tan reducidos que al final de cuentas tus costos tienen que estar muy elevados para solventar tus gastos y ni siquiera puedes tener tanta gente como para... Sí, o sea, para que sea justo el precio por servicio, ¿sabes? Claro.
Dos, tienes que estar dispuesto a pagar bien tus horas de sueldo. Existen muchas formas de pagarle a tu equipo. Siempre es buscar igual, justo. O sea, que sea buena paga para ellos, que tú también puedas cubrir los gastos. Pero no nada más en este tipo de negocios puedes ver la felicidad del cliente, tienes que ver la felicidad de tu equipo, porque si tu equipo no está feliz, lo demás no va a crecer y no se va a desarrollar. No es lo mismo a cuando tienes una persona todo el tiempo en la computadora que no le está dando la cara a alguien más. Es muy difícil. Esto es, todo el tiempo es one-on-one con las personas y estar servicio al cliente aunque no estés en recepción, ¿sabes? Y tienes que pensar mucho también en qué tipo de mercadotecnia o cómo vas a hacer crecer tu negocio. ¿Va a ser de boca en boca? ¿Va a ser publicando un panorámico? ¿Va a ser poniendo sponsors en Instagram y en Facebook todo el tiempo? Tienes que ver la manera en que te vas a desarrollar y si tienes que tener un budget para eso. Todos los gastos imprevistos que puedan salir, tanto de limpieza, tanto de tu parte del clima, o sea, toda la parte como material del espacio. Ajá. Y también el equipo de lo que vas a poner. Si tu estudio va a ser de Pilates Reformer, tienes que tener las mejores máquinas que de verdad funcionen, que estén avaladas, que tengan las resistencias y todo, no nada más comprar por comprar. Claro. Y después estarles dando un mantenimiento. Entonces, sí son como esos puntitos más importantes y la parte que te decía de empezar a ver lo legal, la parte de las finanzas, porque no lo puedes hacer todo. O sea, llega un momento que aunque quieras y le sepas, no te da la vida. Y pues lo que dije al principio, soy fiel creyente que no tienes que empezar ya con todo, pero sí tener muy claro que el panorama va cambiando y vas teniendo que hacer adecuaciones e integrar cosas que te elevan tus costos. Ok. Y un poquito conectado con esto, ¿cómo manejas tu agenda personal también? ¿Cómo lo combinas? Porque, a ver, emprender es por sí solo, ya es un chambononón. ¿Cómo manejas tiempo para tu vida personal? Y hablar un poquito también si hay costos, no financieros, pero como los costos de vida, vamos a decir, que esto te ha traído. Como al principio dije, la neta sí es mucha pasión y amor al arte. O sea, al principio no es fácil. Los que tienen suerte, yo no sé cómo, que luego salen como que sus inversiones y así digo, wow, o sea, tienen un angelote ahí. Pero sí sacrificas mucho al inicio, la parte personal. A veces salidas, sueño, convivencia con tu familia. Yo ahorita ya estoy en un punto donde puedo como delegar un poco más o puedo pedir que me apoyen en esto, en el otro y yo salirme un poco de la imagen. Pero al principio, la verdad, lo que yo más sacrificaba eran mis horas de sueño. Entonces, haz de cuenta que yo terminaba de trabajar tarde, no sé, 10 de la noche y si quería ir a cenar, era pues bueno, dale porque no pudiste convivir con adultos así nada más casual en tu día y era terminar 12, 1. Los fines de semana, me acuerdo que al principio era, no sé si terminaba los viernes a las 6 de la tarde, de toda la semana cansada, no era irme a dormir, era irme a convivir con mi pareja y con su familia o con mi familia. Entonces, sí vas viendo la manera de poder seguir teniendo vida porque si no te quedas muy atrás. Claro. Pero sí haces sacrificios y a veces sí cuesta y tienes también que escuchar tu cuerpo. Entonces a veces sí era de descanso y no salgo, pero mañana hago esto y el otro. Y es un ratito donde 100% es dedicado a que salga la chamba porque eres tú el emprendedor. Cuando estás tú trabajando para alguien a lo mejor no es tan forzado, pero como emprendedor sí. Y luego ya todo el esfuerzo que hagas al inicio después se va compensando y te va dando más libertad. Claro. Digo, a ver, no es una ciencia exacta, pero ¿al cuánto tiempo podrías decir que tuvo que pasar más o menos tanto para que yo sintiera que ya puedo soltar tantito, que ya puedo dejarlo caminar? La verdad, a mí me tocaron muchas como complicaciones porque también me tocó la pandemia, me tocó como volver a empezar, me mudé varias veces de espacio, entonces, pero yo 100% a los como 6 años y medio, 7. Yo una vez me tocó platicar con un empresario muy importante, era mi alumno,
y tiene una empresa enorme. O sea, su empresa la encuentras en el aeropuerto, la encuentras en la mejor calle de la ciudad, está guau. Y esa empresa la empezó su papá. Ok. Entonces yo platicándole que no, es que tengo esto, y me dijo que vas demasiado bien, de que respira. Mi papá, la empresa tiene 70 años, el papá le tocó construirla a 20, los otros 50 los hizo el hijo, que acaba de fallecer, pero me dijo, a mi papá no le tocó ver su empresa crecida y siendo lo que es hoy, pero dejó tan buenos cimientos que hoy por hoy sigue como es y va a seguir creciendo. Entonces yo dije que no manches, llevo 5 años, voy excelente, Madre, o sea, claro. para los 70 que yo vaya a tener, ya va a estar todo en forma. Entonces creo que sí es mucho de cada situación y depende del negocio, pero si tienes bien las bases y de corazón haces las cosas y tienes una muy buena preparación y sabes cuál va a ser tu diferenciador, tu negocio y tu empresa puede crecer mucho, eso yo lo tengo muy en claro. He visto gente que quiere hacer lo mismo que yo o copia lo mismo que yo y a los 3 años, 2 años se rinde porque no venía de ellos. Entonces todo lo que vayas a hacer, que venga de ti, que no sea un copy-paste de alguien más, te puedes inspirar y eso es súper válido. Pero que cada cosa que tú implementes o que hagas venga de tu corazón y de tu mente. Eso es creo que lo más sabio que pudiera yo decir. Buenísimo, buenísimo. Traigo 2 preguntas más y una de cierre. La primera, ¿alguna vez algún cliente o alguna cliente difícil que hayas batallado? No tienes que darnos nombres, no tienes que darnos muchos detalles, pero más o menos, ¿qué has vivido con respecto a eso? La verdad sí se vive pues muy seguido, sobre todo creo que en cuestión a veces de los pagos es lo más difícil de sobrellevar. Al principio tú como emprendedor a todo dices que sí y todo accedes con tal de retener y de que la gente esté contenta y se quede. Llega un punto que empiezas a crecer, que necesitas formalizar más y establecer y ahí es donde la gente brinca, ya no le gusta. Yo solamente voy a dar un consejo ante eso que me acaba de pasar. Sé firme, sé prudente y sé como empático porque cada persona pasa por situaciones que también se vale hablar. Yo creo que la gente se entiende hablando y se pueden llegar a acuerdos. Pero no por tú poner reglas o no por tú querer establecer algo, estás mal. Y al final de cuentas, todas las personas se van si quieren. Claro, Entonces, aunque tú des y des, ellos un día pueden no pagar y no volver. Entonces, tú tratas siempre de dejar bien fijo y estable lo que quieres, tus reglas, y aunque el cliente sí, la mayoría del tiempo tiene la razón, o es lo que vamos a hacerles creer, que tú pongas términos y condiciones también se vale. Siempre y cuando, yo me rijo por eso, que sea justo para todos. Claro, ok, buenísimo. Y por el contrario, ¿qué es lo más bonito que te ha traído tu trabajo? Además de un sustento, porque de esto vives, pero ¿qué es lo más bonito que te ha traído? Yo creo que la gente y conectar con personas que vibran igual que tú, porque por esa puerta pueden entrar 1000 personas y a lo mejor 50 se quedan de esas 1000, pero es porque quiere decir que vibraron igual que tú. Nunca va a estar alguien fijo cuando no es igual. Y a lo mejor puede ser que esas 50 por 1 año, 2 años se permanezcan, pero luego 20 desaparezcan porque ya tomaron caminos diferentes. Claro. Actualmente, de las personas más cercanas a mí, y por ejemplo, la esposa de este empresario que les platico, es como mi segunda mamá y para mí es de las mejores cosas que me ha dado la vida porque es una persona mayor, tiene 67 años, es mi confidente, es mi como mejor consejera y digo, wow, qué padre que por lo que yo hago, por empezar a compartir un poquito de lo que sé, me ha llegado tantas personas tan bonitas en mi vida que nunca pensé que fuera a conocer. Entonces creo que el tener esa conexión tan profunda con las personas, porque a ella le digo de que tenemos 4 años de ser mi relación más larga y estable, o sea, la veo 4 veces a la semana, entrenamos todo el tiempo juntas, veo su avance, veo mi crecimiento y eso no lo tendría si no hubiera sido por Rush, la verdad. Ok, buenísimo.
Y ahora sí, ya para cerrar, nomás comunícanos dónde te pueden encontrar, dónde estamos, tanto el espacio físico como por redes sociales, o cómo podemos, si queremos venir a tomar una clase. Estamos presencial en Plaza Tribeca, que es Vasconcelos y Suchate, aquí en San Pedro Garza García. Esta es su casa. Y en redes tenemos Rush The Studio, solamente con la D de Dance. Y pues yo personal es Liz Ocete, y ahí pues también comparto todo lo que hago y hacemos y todos los proyectos que se vienen en puerta. Buenísimo. Pues Liz, muchísimas gracias de veras por el tiempo. Gente, pues vengan, tomen una clase. ¿Horarios? Tenemos desde las 6 de la mañana hasta como la 1 de la tarde, y luego de 3 de la tarde a 9:45 de la noche. Ok, hombres, mujeres, Todos bienvenidos. ya saben, ¿ok? Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias a los que nos estén escuchando y viendo, y pues bueno, vengan a Rush Studio y aquí los esperamos. Gracias.